Soy un sobreviviente. Y no porque yo sea especial, sino simple y sencillamente porque me dejaron escapar. Quiero aclarar que mi intención no es desprestigiar a nadie, ni tampoco busco generalizar a todos los cultos. Yo simplemente voy a contar mi terrible experiencia dentro de un círculo de adoradores de un falso dios. Todo comenzó cuando yo vivía en California, en Estados Unidos. Yo trabajaba en la morgue de un hospital. En cierto momento hubo un cambio de administración y el nuevo jefe de recursos humanos era algo racista. Y como soy hijo de inmigrantes, pues llegar 15 minutos tarde fue suficiente para que me despidieran. Eso se sumó a que una semana anterior había terminado con mi pareja y unos meses antes había fallecido mi hermano mayor. Caí en una terrible depresión y cometí el mismo error que cometen millones de personas: cobijarme con alcohol y todo tipo de sustancias. Como era de esperarse, llevar esa mala vida solo empeoró mi situación y entonces no solo estaba deprimido, sino que ya era adicto. Estaba desempleado, obviamente, así que tenía que delinquir para obtener algo de dinero. Terminé preso en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles en 1995. Dentro de la cárcel me uní a un grupo de oración. Me recibieron bastante bien, me trataban con respeto, me sacaron de las drogas y hasta lograron que dejara atrás mi depresión. Ahí me hice de un amigo. Aunque estaba medio loco, se veía que era buena persona. Se encargaba de dirigir el grupo de oración. Había ocasiones en las que los rezos se tornaban algo extraños, un poco ortodoxos, por decirlo menos. Una vez cada 40 días, para ser preciso, las plegarias tomaban una naturaleza oscura. Se hablaba de sangre y sacrificio, siempre disfrazado de bondad, pero yo notaba que algo andaba mal. Cumplí mi sentencia y antes de salir, el encargado del grupo de oración me recomendó acercarme a cierta persona. Me dio su teléfono, su dirección y me dijo que él me ayudaría a rehacer mi vida. Me puse en contacto con esta persona, nos reunimos, le conté mi historia. Resulta que era el pastor de un culto cristiano, me dijo, cuya finalidad era reunir a personas que quisieran redimirse para hacer un bien por la sociedad. Me ofreció empleo dentro del culto. La paga no era la gran cosa, pero al estar dentro del culto, tendría donde dormir y comida caliente garantizada sin importar lo que sucediera. Así que acepté. Un matrimonio de ancianos guatemaltecos me apadrinó, literalmente me adoptaron como su hijo. Mi trabajo en el culto siempre era diferente. Algunas veces iba a brindar apoyo a un refugio de animales, que era parte de una fundación de la mujer del pastor. En ocasiones solamente repartía folletos. Cada 15 días tenía que pasar a recoger la donación de algunos miembros importantes del culto. No de todos, por supuesto. Solo me daban una ruta y una bicicleta. Desde el principio confiaron en que no robaría ni 10 centavos de dólar. Una vez al mes, visitábamos algunas cárceles. Solamente íbamos los que habíamos estado presos. Para empatizar, ya saben. Resulta que el pastor tenía un amigo que tenía algún puesto en la administración del Departamento de Servicios Correccionales de Nueva York. En aquel entonces, hacer un viaje de ida y vuelta en vehículo desde Los Ángeles hasta la costa este significaba un viaje de más de una semana. Yo no alcanzaba a entender cuál era la necesidad de ir por todo el país reclutando miembros. Otra cosa que notaba y que siempre me parecía bastante curioso es que cada 40 días el pastor se ausentaba sin decir una sola palabra. Con el paso del tiempo me fui ganando cada vez más la confianza de los círculos más altos del culto, que resultó ser más grande de lo que yo pensaba. Había políticos involucrados. Este es el motivo por el cual no puedo dar demasiados detalles. El punto es que llegué a estar tan metido en el culto que ya hasta tenía gente trabajando para mí. Tenía un buen sueldo, me pude comprar un auto, pero jamás se me permitió tener casa. Yo tenía que seguir viviendo con el matrimonio de guatemaltecos. Yo estaba encantado de la vida, me sentía feliz. Ellos se habían convertido en mi familia. En una ocasión llegó la policía a la casa del pastor realizando un cateo. No pasó a mayores, pero ahí comenzaron levemente a encenderse las señales de alarma. En ese mismo mes el pastor me dijo que había llegado el momento de que el culto trascendiera fronteras. Me envió a Monterrey como misionero para reunir gente, aunque me aclaró que las personas que yo iba a reclutar no formarían parte del culto,
sino que ellos serían otra cosa, que los ofreceríamos a Dios. No tenía ni la más mínima idea de qué significaba eso exactamente, pero si tenía que ver con Dios, yo supuse que era algo bueno, aunque en el fondo tuve una sensación, la misma que sentía cuando en el grupo de oración las cosas se tornaban un tanto oscuras. El pastor fue muy específico sobre quiénes podía reclutar, nada de menores de edad, tampoco personas estudiadas. Me dio más detalles, pero me extendería demasiado. Lo que sí es importante mencionar es que me dijo que nada de folletos, todo tendría que ser de boca a boca. Me dio 40 días para reclutar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo me paraba en calles transitadas a la espera de ver a alguien que encajara con el perfil que me habían asignado. Pasaban días enteros en los que no conseguían absolutamente nada. Yo podía estar ahí esperando hasta 12 horas, pero cuando se me acercaba alguien, lo convencía. Venció el plazo. Yo, junto con las 17 personas que había conseguido, nos reunimos con el pastor en una casa particular. Hubo una charla y luego entró un grupo de personas encapuchadas y amagaron a los 17. Los amarraron de las manos y les cubrieron la boca. No les taparon los ojos. Luego, simplemente se los llevaron. Yo estaba completamente impactado ante semejante cosa. No entendía nada de lo que estaba pasando. El pastor me tranquilizó diciendo que había ocasiones en las que Dios necesitaba sacrificios. Me lavó el cerebro completamente para convencerme de sus locuras. Esas 17 personas iban a morir porque, según el pastor, solo así su alma podría ser salvada y eso les daría entrada al cielo. Viéndolo desde este punto entiendo que es totalmente absurdo, pero en ese momento yo estaba totalmente engañado por las increíbles habilidades coercitivas del pastor. En aquel momento no supe cómo, pero sé que esas personas fueron asesinadas. Después de ahí, me enviaron a Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato y finalmente a Jalisco. Finalmente, una tarde completamente abrumado por formar parte de tanta muerte, cuestioné al pastor y la supuesta voluntad de Dios. Como era de esperar, no lo tomó nada bien. La cara que me puso jamás se la había visto, una mezcla entre enojo y decepción. Su mirada era completamente atemorizante. Me dijo que solo los débiles dudan, pero que si necesitaba ver para creer, pues así sería. Fui enviado una vez más a reunir gente, con la promesa de que esta vez yo sería testigo de la voluntad de Dios, para así poder entender la importancia de lo que hacía. Fui a la Ciudad de México a conseguir más personas. Pasaron los días y finalmente nos reunimos todos con el pastor. Al igual que las veces pasadas, hubo una charla y como siempre, al final entraron tipos encapuchados, solo que ahora también yo fui amarrado. Nos subieron a todos a una camioneta, nos aventaron unos sobre otros sin importar que nos fuéramos a lastimar. No tengo idea de a dónde nos llevaron, pero estuvimos dentro de esa camioneta muchas horas. Ninguna de las personas me reclamó, pero era porque todos teníamos la boca tapada. Aún así, yo sentía cómo me maldecían. Luego nos bajaron de la camioneta y nos aventaron a la caja de un tráiler. Estuvimos tanto tiempo en ese tráiler que hasta me quedé dormido. Cuando desperté, seguíamos en movimiento. Luego, finalmente nos bajaron. Nos habíamos detenido a la orilla de una selva. Con arma en mano, nos hicieron adentrarnos hasta llegar a una casa. Dentro había un montón de gente encapuchada pintados de la cara. Nos metieron a un cuarto oscuro y ahí nos dejaron un buen rato. Luego llegó el pastor, se me acercó y me dijo que ya era hora de conocer a Dios. Me bajaron al sótano y ahí entendí que esta gente no era cristiana, ni creían en Dios. Todo este tiempo yo había estado colaborando con un culto pagano y posiblemente satánico. Finalmente el pastor me presentó a Dios, un monstruo, un ser completamente horrible. Su cuerpo era humano, pero su cabeza no. Parecía una especie de rata. Lo tenían encadenado. Yo me tiré al suelo llorando de arrepentimiento. Por poco y pierdo la cordura. El pastor me contó que hace muchos años él había hecho una petición a Dios, pero que nunca le había contestado. Su madre estaba gravemente enferma y él no tenía dinero para su tratamiento. Viajó hasta Veracruz en busca de respuestas. En aquel tiempo, la fama de los brujos de Catemaco llegaba a todos los rincones del mundo. El pastor le dijo al brujo mayor que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener dinero suficiente para poder salvar la vida de su madre. El brujo le dijo que él podía ayudarlo, pero en cambio, tendría que dedicar el resto de su vida a adorar a un dios nahual. Le dio la ubicación exacta de dónde encontrarlo. Era un pozo en la selva. El brujo mayor le dijo que tendría que darle un sacrificio cada 40 días y así, el dinero siempre iba a sobrarle. Esa primera vez fue junto a su hermano.
Cuando encontraron al nahual, ya estaba encadenado. Fue ahí cuando el pastor traicionó a su hermano lanzándolo al pozo, dejando que esa cosa lo destrozara por completo. Pudo salvar a su madre. Luego inició un culto como fachada. El culto le permitía siempre tener sacrificios para su Dios. Resulta que yo no era el primero que venía a México a reclutar gente. Siempre había alguien, y ese alguien siempre terminaba cansándose igual que yo. Me quedé totalmente impactado ante lo que acababa de escuchar. Me negaba totalmente a creerlo. Después el pastor hizo una seña y un par de encapuchados fueron a traer a una de las personas que yo había conseguido. Delante de mis ojos se lo entregaron al nahual. Me obligaron a ver cómo una por una las 25 personas fueron asesinadas. No todos fueron devorados por el nahual, algunos simplemente los mataba. El olor a muerte era totalmente penetrante, tanto que me hacía desmayar, pero me despertaban para que yo atestiguara todo. Luego de un largo tiempo, la masacre por fin había terminado. Todos habían muerto y yo estaba completamente en shock. Creí que era mi turno, pero no. El pastor me dijo que me dejaría vivir. Sabía que yo no iba a hablar, pues en cierta forma yo también era cómplice de todo. Me sacaron de la casa y me dieron 10 segundos para huir. Me amenazaron con que si me alcanzaban o me volvían a ver, me iban a matar. Estuve escondido por más de un año. Desconozco si a día de hoy el culto sigue activo, pero una cosa sí les puedo decir: tengan cuidado en quién confían.